Sergio, dos veces durante la conversación que venimos teniendo, usted planteó el tema de los sectores más vulnerables y las particularidades que hay ahí en todo sentido. Hacinamiento, familias que viven juntas, menos condiciones. Este virus entró en avión y entró por los sectores acomodados de la sociedad, digamos. Esto es así. Lo que usted me plantea da para pensar que en cuanto esto avance hacia los sectores populares vamos a tener una situación compleja, en serio. Claro, y además hay que tener en cuenta un dato que no es menor y que si bien nos da un alivio, ¿no?, desde la fisiopatología del desarrollo de la enfermedad, es que el 80% de los casos cursan asintomático. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no tiene fiebre, no tiene ningún síntoma, cree que está sano, o sea, se siente sano, no es que cree, está sano, se siente sano y sigue con sus tareas habituales. En ese seguimiento de sus tareas habituales va generando un contagio sin saberlo y es la primera vez en la historia de todas las endemias, epidemias y pandemias que hubo en la Argentina, donde la enfermedad empieza en la punta de la pirámide de los estratos sociales, ¿no? Siempre comienzan desde abajo, porque la pobreza, la marginalidad, el convivir permanentemente en un ambiente de hacinamiento es el caldo de cultivo de todas las epidemias. Acá justamente empezó por arriba y por eso es el gran trabajo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires para poder generar esas barreras de aislación. Ahora, ahí hay una mezcla explosiva, porque estamos hablando de una situación sanitaria que contacte con una situación económica y social complicada, y encima de los sectores donde los uniformados, los policías o los militares no es donde son mejor recibidos. O sea, esto es ¿están proyectando solo el escenario sanitario o están proyectando el escenario en 360, viendo toda la obviamente situación? que esto no es una crisis, primero que no es solamente una crisis sanitaria, ni siquiera tampoco, esto no es una crisis sanitaria que conlleva a una crisis o secuela económica. Acá esto pone el sistema, pone al Estado en crisis, no solamente a la Argentina, sino a grandes estados. Y mire, acá está la diferencia, siempre nos quejamos y hay una realidad, nosotros estamos trabajando sobre un sistema de salud que ha sido deteriorado, que no ha recibido las inversiones que debería existir. Pero es en este momento cuando nos tenemos que sentir orgullosos de nuestro sistema de salud. Muchos países en el mundo hoy están planteando, mire, por ejemplo, para contraponer, el presidente dijo, entre la economía y la salud de los argentinos, elijo la salud de los argentinos. Eso no solamente es una decisión, sino es una posibilidad que le da este sistema de salud universal, gratuito, de poder llevarlo adelante. Hay países en el mundo muy potentes económicamente que dicen que eligieron por la economía, pero es mentira que eligieron por la economía. No eligieron por la gente porque su sistema de salud, como es privado, no tiene capacidad de dar atención universal a todos sus habitantes. Entonces ahí van a tener una gran explosión. Entonces dicen, abramos las puertas y que cada uno se la rebusque como puede. Y otro tema que se está poniendo bravo es el tema de las cárceles, donde incluso no está el tema de los presos, sino que está el tema de los penitenciarios. Eso es un tema muy complicado. Ahí tiene Vanessa información sobre el tema y los episodios que hubo en los últimos días y lo charlamos acá, ¿sí? Bueno, en las últimas horas se dieron los motines o revueltas en distintos penales, sobre todo en Santa Fe, en Coronda y en Las Flores, donde ahí 5 internos murieron. Eso es lo más grave y lo que investiga la justicia es si realmente estos motines, y se lo vamos a preguntar a Bernie, pueden pensar que estuvieron planificados. Eso es lo que la justicia intenta determinar también. Si hubo una planificación. Obviamente hubo 5 muertes, hay un pedido de los internos de mayor higiene, un pedido porque siempre las cárceles, digamos, hay hacinamiento y es tal vez el peor lugar donde si entra el virus podría ser terrible en las cárceles. Si bien dicen que eso está controlado, que no hay ningún caso de coronavirus en las cárceles, creo que los internos tienen temor por la situación especial que se vive en cada uno de los penales. De hecho,
Tienen temor los que cuidan la cárcel También. y los familiares de los penitenciarios. Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia hay un tratamiento especial hacia los penitenciarios. Sí, en realidad no es el Ministerio de Seguridad, es el Ministerio de Justicia, y en eso el ministro Lac trabaja mañana, tarde y noche contra el reloj para poder darle un alivio y una tranquilidad, no solamente a los que están detenidos, sino a las familias, esa inquietud. Justamente ayer, por ejemplo, estuvimos trabajando para organizar, usted sabe que muchos los detenidos, como su único incentivo es esperar que llegue esa encomienda que le manda la familia de aquellos que están destinados a distancia y que tiene que ver no solamente con cuestiones para comer, cuestiones para higienizarse, para pasar el tiempo. Bueno, ayer el ministro Alac coordinamos que todo eso lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a hacer con los camiones que puso a disposición Vialidad de la provincia de Buenos Aires, previa desinfección, previo trabajar previamente con la policía que trabaja normalmente en desastres ecológicos, hacer todas las esterilizaciones que hay que hacer y poder seguir manteniendo el flujo de encomiendas que normalmente llevan las cárceles, los servicios penitenciarios. Bernie, yo empezaba el programa diciendo un 24 de marzo raro, ¿no? Porque un 24 de marzo sin movilización, naturalmente no está permitido hacer movilizaciones, la Plaza de Mayo vacía, etcétera, etcétera, pero los militares volviendo a la escena, convocados por el presidente para cumplir funciones en este tema. Como militar, ¿usted cree que es posible que esta pandemia o esta crisis sanitaria termine siendo una puerta para terminar de resolver el reencuentro de militares y civiles, tema del cual no se puede ni hablar en la Argentina porque es incendiario, digamos? La verdad que no se lo voy a contestar como militar, se lo voy a contestar como un ciudadano y se lo voy a contestar por sobre todas las cosas como un ciudadano que tiene funciones políticas. Yo soy peronista, tengo una mirada nacional, repudio, obviamente, nadie puede no repudiar lo que ha hecho ese trágica década las Fuerzas Armadas. Yo soy militar de San Martín, de Belgrano, de todos aquellos de Sabio, de todos aquellos que han incorporado... De Sabio de Mosconi, ahí en el sur petrolero, claro, por y supuesto, carbonero. Y soy militar de Perón. Y como buen peronista soy nacionalista y estoy convencido que no hay proyecto nacional si las Fuerzas Armadas no están incorporadas. No lo digo hoy. ¿Y esto puede llegar a ser una puerta o es aventurado como no lo digo hoy, lo dije siempre y he trabajado desde el lugar que me ha tocado para hacer un eslabón más en esa reincorporación de las Fuerzas Armadas en la vida cotidiana de los ciudadanos. Porque en algún momento vamos a tener que volver a hablar en serio y socialmente como ciudadanos de las Fuerzas Armadas, que son argentinas. Ahí tenemos una placa que quería compartir también con Bernie, porque estas Fuerzas Armadas no son ni a palos las Fuerzas Armadas de los 70, su componente popular con la colimba terminó después del asesinato del soldado Carrasco en el sur, generacionalmente son otras Fuerzas Armadas, y hasta de género, que son los datos que más me llaman la atención. Hoy tenemos 77.861 efectivos uniformados. Llegarían a 90.000 si sumamos también los que trabajan como personal civil en las Fuerzas Armadas y en las dependencias administrativas que manejan el tema de Fuerzas Armadas. 20% son mujeres, y para abreviar, porque nos estamos yendo, las chicas prefieren más la aeronáutica porque son el 26%, o sea, notablemente estas Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con las Fuerzas Armadas del genocidio en los 70. No, obviamente que no tiene nada que ver, es una Fuerza Armada donde tiene su columna vertebral en el respeto por los derechos humanos, algo que ha quedado muy grabado a fuego en la instrucción y en la doctrina de las Fuerzas Armadas. Pero por sobre todas las cosas es una Fuerza Armada que está permanentemente al servicio de la construcción y al servicio de la sociedad. No podemos absorber el costo de unos cuantos genocidas por la historia honorífica que tuvo las Fuerzas Armadas en la construcción de una patria. Con 36 años de democracia tendríamos que pensar también en resolver este tema. Fuerzas Armadas que están fabricando alcohol en gel por pedido del
comandante jefe, que es el presidente, barbijos en la sastrería militar del ejército, sobrevuelos en helicóptero, Unimog repartiendo comida, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el municipio de Quilmes. Un tema que, bueno, vamos a seguir conversando, pero tal vez esta vuelta sea la que podamos, como tantas otras cosas, encontrarle una manera práctica, positiva de resolver. Muchísimas y que aparte gracias. Son clave para el desarrollo y el trabajo de sostenimiento de toda la logística que se necesita para llevar a una situación, una situación como esta, ¿no? Si bien incluso muchos tienen, hospitales, ¿no? si bien muchos tienen logística, tienen mucha capacidad, no solamente económica, sino de recursos materiales, lo que tienen las Fuerzas Armadas es la capacidad de orden en el tratamiento de la logística. Nos vamos, Bernie. Muchísimas gracias por estar una vez más dando tanta información y tanta percepción y habiendo aclarado al principio del programa que está todo bien con el gobierno de la ciudad y con el gobierno nacional. Nos estamos yendo. Muchísimas gracias. Gracias, equipo, gracias, Vanessa, gracias, Mariano. Nosotros nos encontramos el martes que viene en esto que se llama El Infiltrado, porque la realidad siempre